El millonario quedó paralizado al ver a una joven embarazada mendigando en las calles y usando el collar de su amada desaparecida hace 25 años. Él se acercó y lo que descubrió lo dejó helado. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Bernardo era un hombre que había alcanzado el éxito en todos los aspectos materiales de la vida. Dueño de una de las empresas más importantes de bienes raíces del país, era conocido por su carisma, su habilidad para los negocios y su influencia en los círculos más exclusivos de la sociedad. Sin embargo, quienes lo conocían bien sabían que detrás de su impecable fachada se ocultaba un hombre marcado por la pérdida y el dolor. Había pasado los últimos 25 años dedicado a su trabajo, no por ambición, sino por necesidad. Era su forma de llenar el vacío que Renata había dejado en su vida. Renata había sido el gran amor de su juventud. La conoció cuando él tenía 28 años y acababa de asumir el control del negocio familiar tras la muerte de su padre. Renata era todo lo que Bernardo necesitaba en aquel momento, alegre, comprensiva y con una capacidad única para encontrar la belleza en lo simple. Bernardo solía decir que ella era su brújula, la razón por la que enfrentaba las presiones de su mundo empresarial. Aunque venían de mundos distintos, él, de una familia acomodada, y ella, de origen más humilde, nada parecía importar cuando estaban juntos. El amor de Bernardo por Renata era tan profundo que, apenas un año después de conocerse, le propuso matrimonio. Mandó a diseñar un colgante único, un corazón de oro con un delicado diamante en el centro, grabado con la fecha de su compromiso. Fue su forma de sellar su promesa de estar siempre juntos. Sin embargo, la felicidad fue efímera. Poco antes de la boda, Renata desapareció sin dejar rastro. Bernardo encontró una carta en la que Renata le pedía que no la buscara, que su relación había llegado a su fin y que era mejor para ambos seguir caminos separados. La noticia lo devastó. Durante meses, Bernardo trató de encontrarla, recurriendo a amigos, conocidos e incluso a investigadores privados. Pero todo fue en vano. Con el tiempo, aceptó que Renata no volvería y que debía seguir adelante. Sin embargo, nunca se permitió amar a nadie más. Se sumergió en su trabajo, construyendo un imperio que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del país. Pero la riqueza nunca llenó el vacío que Renata dejó en su vida. Aunque habían pasado décadas, Bernardo seguía soñando con ella, preguntándose qué había hecho mal y por qué Renata decidió marcharse. Esa tarde, mientras supervisaba uno de los proyectos de su fundación, Bernardo no esperaba que el destino volviera a poner a Renata en su camino, o al menos, a alguien que parecía ser su reflejo. La fundación, que ofrecía alimentos y ayuda a personas en situación de vulnerabilidad, organizaba una jornada en un barrio marginal. Bernardo, quien solía mantenerse al margen de las actividades operativas, decidió asistir ese día, quizá impulsado por un deseo inconsciente de desconectarse de su rutina. Al llegar, caminó entre las filas de personas que esperaban para recibir alimentos y ropa. Fue entonces cuando la vio. Una joven embarazada, con el cabello oscuro recogido en una sencilla trenza, se encontraba al final de la fila. Bernardo sintió que el tiempo se detenía. La joven era idéntica a Renata. Durante unos segundos, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero no, esa mujer era real. Intentando mantener la compostura, Bernardo se acercó lentamente. Cuando estuvo más cerca, notó algo que lo dejó aún más impactado. La joven llevaba un colgante idéntico al que él le había dado a Renata hace más de 2 décadas. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo era posible? El colgante tenía un diseño único, y Bernardo estaba seguro de que nunca había otro igual. Sin embargo, ahí estaba, colgado al cuello de esa joven. «Disculpa, ¿puedo hablar contigo un momento?», dijo Bernardo, con una mezcla de nerviosismo y emoción contenida. La joven lo miró con desconfianza, pero no dijo nada. Bernardo tomó aire y continuó. «Mi nombre es Bernardo. No quiero incomodarte, pero ¿puedo preguntarte cómo te llamas?». «Selene», respondió la joven, con un tono cauteloso. «¿Por qué quieres saberlo?». Bernardo notó la cautela en su voz y trató de calmarla. «Es que, te pareces mucho a alguien que conocí hace muchos años», dijo, tratando de no sonar intrusivo. Selene frunció el ceño,
claramente confundida. Eso es extraño. No creo que nos conozcamos, respondió, bajando la mirada. Bernardo señaló con delicadeza el colgante que Selene llevaba en el cuello. ¿Puedo preguntarte sobre ese colgante?, preguntó. Selene lo tocó instintivamente, como si quisiera protegerlo. Siempre lo he tenido. Me lo dieron en el orfanato donde crecí. Dicen que estaba entre mis cosas cuando llegué como bebé. Bernardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Creciste en un orfanato?, preguntó, tratando de conectar las piezas. Selene asintió. Sí. Nunca conocí a mis padres. Este colgante es lo único que tengo de ellos, dijo, acariciando el pequeño corazón con la punta de los dedos. Bernardo, incapaz de contener su emoción, le pidió permiso para ver el colgante más de cerca. Selene, aunque algo desconfiada, accedió. Al girarlo, Bernardo encontró lo que temía y esperaba al mismo tiempo. La fecha de su compromiso con Renata estaba grabada en la parte trasera. El impacto fue tan fuerte que Bernardo tuvo que apoyarse en una mesa cercana para no perder el equilibrio. La joven lo miró con curiosidad, pero también con un atisbo de preocupación. ¿Está bien?, preguntó Selene. Bernardo intentó calmarse, aunque su mente iba a toda velocidad. Sí, estoy bien. Es solo que este colgante tiene un gran significado para mí. Se lo di a alguien muy especial hace muchos años. Selene lo miró con incredulidad. ¿Cree que pertenece a esa persona?, Bernardo asintió lentamente. Estoy seguro de que es el mismo. Pero no entiendo cómo llegó a ti. Selene lo miró en silencio durante unos segundos antes de responder. No sé qué decirle. Solo sé que siempre lo he tenido. Si puede ayudarme a descubrir más sobre mi pasado, estoy dispuesta a escuchar. Bernardo asintió. Gracias. Esto es muy importante para mí. Esa noche, Bernardo no pudo dormir. El encuentro con Selene había despertado en él preguntas que llevaba años evitando. ¿Qué le había pasado realmente a Renata? ¿Por qué el colgante había terminado en manos de Selene? Aunque todavía no tenía respuestas, Bernardo supo en ese momento que haría todo lo posible por descubrir la verdad, sin importar lo que eso significara. Aquella noche, Bernardo se dejó envolver por los recuerdos de Renata, esos que, aunque los había tratado de enterrar, jamás lo habían abandonado. El rostro de Selene, tan parecido al de Renata, lo había sacudido de una forma que no podía ignorar. Todo en ella, sus gestos, su mirada, le recordaba a la mujer que había sido el centro de su mundo. Y el colgante, ese detalle no podía ser una coincidencia. Se sentó en su estudio, con la fotografía de Renata en sus manos. La misma que había evitado mirar durante años. En ella, Renata sonreía con aquel colgante brillando sobre su pecho. Bernardo cerró los ojos, permitiéndose revivir los días felices que compartieron. Ella había llegado a su vida cuando él atravesaba uno de los momentos más complicados. Tras la muerte de su padre, la presión por manejar el negocio familiar recaía sobre sus hombros. Renata no solo le dio apoyo, sino que también le enseñó a disfrutar de las pequeñas cosas. Siempre encontraba la manera de aligerar sus días, de hacerlo reír incluso en los momentos más tensos. Recordó el día en que le dio el colgante. Habían pasado un fin de semana juntos en una casa de campo, lejos de la rutina y las responsabilidades. Fue allí donde decidió pedirle matrimonio. Había elegido el colgante en lugar de un anillo porque quería que Renata lo llevara siempre cerca de su corazón, como un símbolo de su amor. Es único, como tú, le dijo mientras ella lo miraba emocionada. Fue uno de los momentos más felices de su vida. Pero todo cambió de forma abrupta. Apenas unas semanas antes de la boda, Bernardo recibió una carta de Renata. En ella le pedía que no la buscara, asegurando que ya no lo amaba y que era mejor que siguieran caminos separados. Bernardo quedó devastado. No podía entender qué había ocurrido. Había intentado llamarla, buscarla en su apartamento, hablar con sus amigos, pero era como si Renata hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Con el tiempo, aceptó que tal vez ella realmente había decidido alejarse y trató de seguir adelante. Sin embargo, nunca dejó de sentir que algo no cuadraba. Esa noche, mientras miraba la fotografía,
Bernardo comenzó a conectar las piezas. El encuentro con Selene y el colgante despertaban preguntas que ya no podía ignorar. ¿Era posible que Renata no hubiera escrito esa carta? ¿Qué tan bien conocía realmente el entorno que los rodeaba en aquel entonces? Mientras más pensaba, más convencido estaba de que algo había sucedido, algo que él no comprendía del todo. Al día siguiente, decidió buscar nuevamente a Selene. Quería respuestas y estaba seguro de que ella era la clave para descubrir qué había pasado con Renata. La encontró en el mismo barrio marginal donde se conocieron, esta vez sentada en un banco mientras descansaba. Selene lo miró con curiosidad al verlo acercarse. ¿Volvió?, preguntó con un tono que mezclaba sorpresa e incomodidad. Bernardo asintió y se sentó a su lado. Quiero hablar contigo de nuevo. Hay algo importante que necesito saber. Selene lo observó por unos segundos antes de asentir. Está bien, pero no sé qué más puedo decirle. Ya le conté lo poco que sé sobre mi pasado. Bernardo respiró profundamente antes de hablar. Quiero saber más sobre el lugar donde creciste. El orfanato, las personas que estaban allí. Cualquier cosa que me ayude a entender cómo ese colgante llegó a ti. Selene suspiró, como si esa conversación le recordara la ausencia de respuestas en su propia vida. Crecí en un orfanato dirigido por una mujer llamada Clara. Era estricta, pero se preocupaba por nosotros. Nunca supe quién me dejó allí. Solo me dijeron que llegué como un bebé, sin identificación, y que el colgante estaba en una caja con mis cosas. Bernardo sintió que su corazón latía con fuerza. Tenía que ir a ese lugar. ¿Crees que Clara todavía esté allí?, preguntó. Selene asintió. La última vez que hablé con alguien del orfanato, ella seguía a cargo. Pero no creo que pueda decirle mucho. Es todo un misterio, incluso para mí. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Bernardo decidió no perder más tiempo. Al día siguiente, se dirigió al orfanato acompañado de su asistente, Luis. El edificio estaba desgastado, con las paredes necesitadas de una nueva capa de pintura, pero el ambiente era cálido. Niños corrían por el patio y las risas llenaban el aire. Bernardo sintió un nudo en la garganta al pensar que Selene había crecido allí, sin el amor de una familia. Clara, una mujer mayor con cabello canoso recogido en un moño, lo recibió en su oficina. Al escuchar el motivo de su visita, frunció el ceño, tratando de recordar. Ah, Selene, claro que la recuerdo. Era una bebé cuando llegó aquí. Siempre fue una niña tranquila, pero nunca supimos mucho sobre ella. Bernardo se inclinó hacia adelante, ansioso por más detalles. ¿Quién la dejó aquí? ¿Había alguna información sobre su madre o su padre? Clara negó con la cabeza. No. Solo recuerdo que llegó una mujer con ella. Era joven, parecía nerviosa. Dijo que la bebé no estaba segura con ella y que necesitaba un lugar donde la cuidaran. Bernardo sintió una mezcla de frustración y esperanza. ¿Esa mujer trabajaba aquí? ¿Sabe quién era? Clara negó de nuevo, pero luego pareció recordar algo. No trabajaba aquí, pero recuerdo que mencionó que trabajaba en un centro psiquiátrico cercano. Su nombre era Estefanía, si no me falla la memoria. Tal vez ella sepa más. El nombre quedó grabado en la mente de Bernardo mientras salía del orfanato. Aunque todavía no tenía todas las respuestas, sentía que estaba más cerca de descubrir la verdad. El siguiente paso era encontrar a esta mujer llamada Estefanía. ¿Quién era ella? ¿Por qué estuvo involucrada en la vida de Selene? Y, lo más importante, ¿qué relación tenía con Renata? Mientras Bernardo regresaba a casa, no podía dejar de pensar en cómo su vida había dado un giro tan inesperado. El encuentro con Selene no solo había reabierto heridas del pasado, sino que también lo estaba llevando por un camino que prometía cambiarlo todo. Bernardo estaba decidido a seguir las pistas que lo llevaban cada vez más cerca de la verdad. El nombre de Estefanía, proporcionado por Clara, no dejaba de rondar en su mente. Si esta mujer había trabajado en el centro psiquiátrico cercano al orfanato y estuvo involucrada con el ingreso de Selene, podía ser la clave para entender cómo el colgante había llegado a manos de la joven. Además, sus propias sospechas sobre Renata no hacían más que crecer.
¿Era posible que Renata hubiera estado conectada con ese centro psiquiátrico? A través de su asistente, Luis, Bernardo obtuvo una dirección para contactar a Estefanía. Se enteró de que ahora vivía retirada en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Aunque el lugar estaba a varias horas de distancia, Bernardo no dudó en hacer el viaje. La ansiedad lo acompañó durante todo el trayecto. Cada kilómetro que recorría parecía acercarlo no solo a Estefanía, sino también a una verdad que podría cambiarlo todo. Al llegar al pueblo, Bernardo sintió un aire de tranquilidad que contrastaba con el torbellino de emociones que llevaba por dentro. La casa de Estefanía era modesta, rodeada de plantas y con un pequeño porche. Tocó la puerta con firmeza, aunque su corazón latía con fuerza. Después de unos momentos, una mujer mayor, de cabello gris y ojos cansados, apareció en la entrada. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó con un tono cauteloso. Bernardo inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. Disculpe que la moleste, mi nombre es Bernardo. Vengo buscando información sobre una mujer llamada Selene. Me dijeron que usted podría saber algo sobre su pasado. El rostro de Estefanía se tensó de inmediato y su mirada se volvió más dura. No sé de qué me habla, respondió, intentando cerrar la puerta. Bernardo reaccionó rápido, colocando suavemente una mano en el marco. Por favor, escúcheme. Sé que esto puede ser inesperado, pero necesito respuestas. Selene tiene algo que la conecta con alguien muy importante en mi vida. No estoy aquí para causarle problemas, solo quiero saber la verdad. La sinceridad en la voz de Bernardo pareció hacer que Estefanía se detuviera. Lo observó con atención, como si intentara medir sus intenciones. Finalmente, suspiró y abrió la puerta un poco más. Está bien. Pase, pero no puedo prometerle nada. Bernardo entró, agradecido por la oportunidad. La casa de Estefanía era sencilla pero acogedora, con muebles antiguos y fotografías familiares en las paredes. Ella lo invitó a sentarse en una pequeña sala y se acomodó frente a él, cruzando las manos en su regazo. ¿Qué quiere saber exactamente?, preguntó, aún con un tono de cautela. Bernardo tomó aire antes de responder. Selene mencionó que creció en un orfanato y que llegó allí siendo un bebé. Me dijeron que usted pudo haber estado involucrada en su ingreso. Además, lleva un colgante que tiene un significado muy especial para mí. Creo que está conectado con alguien de mi pasado, alguien que desapareció de mi vida hace 25 años. Estefanía lo miró en silencio por un momento, como si estuviera considerando si debía confiar en él. Finalmente, habló. Hace muchos años trabajé en un centro psiquiátrico cerca del orfanato. Mi trabajo era simple, asistía a los pacientes, llevaba registros y me aseguraba de que tuvieran lo necesario. Pero no todos los casos eran normales. Había mujeres que llegaban allí en circunstancias terribles, muchas veces por razones que no tenían nada que ver con su salud mental. La voz de Estefanía se quebró ligeramente mientras continuaba. Una de esas mujeres fue la madre de Selene. No puedo decirle su nombre porque ni siquiera estoy segura de haberlo sabido. Cuando llegó al centro, estaba embarazada y aterrorizada. Decía que la habían encerrado injustamente, pero nadie la escuchaba. El lugar no era lo que parecía. Las condiciones eran horribles y muchos de los pacientes eran tratados como prisioneros en lugar de enfermos. Bernardo sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pasó con ella?, preguntó, intentando mantener la calma. Estefanía bajó la mirada, como si revivir esos recuerdos fuera doloroso. Poco antes de dar a luz, me pidió que la ayudara. Sabía que no podría quedarse con el bebé, pero no quería que cayera en las manos equivocadas. Me rogó que llevara a la niña a un lugar seguro. Así que, cuando llegó el momento, saqué a la bebé en secreto y la llevé al orfanato. Todo lo que pude dejar con ella fue un par de pertenencias de su madre, incluido el colgante. Bernardo sintió que su corazón latía con fuerza al escuchar esas palabras. ¿Por qué estaba esa mujer en el psiquiátrico? ¿Quién la llevó allí?, preguntó, desesperado por más respuestas. Estefanía negó con la cabeza. No lo sé con certeza. Solo sé que siempre decía que la habían encerrado para silenciarla, que sabía algo que no debía.
pero nunca quiso dar más detalles, como si tuviera miedo de lo que podría pasar si hablaba. Bernardo se inclinó hacia adelante, tratando de conectar las piezas. ¿Cree que esta mujer podría ser Renata?, preguntó finalmente. Estefanía lo miró con sorpresa. ¿Renata?, repitió, como si estuviera procesando el nombre. Bernardo asintió. Renata Farías. Era el amor de mi vida. Desapareció hace 25 años, justo antes de nuestra boda. Me dejó una carta, pero nunca entendí por qué se fue. Ahora creo que esa carta no fue escrita por ella. Estefanía pareció considerar sus palabras. No puedo asegurarlo, pero hay algo en su historia que encaja. Esa mujer siempre hablaba de alguien a quien amaba, alguien de quien había sido separada. Si realmente es la misma persona, necesita saber que quienes la encerraron no eran gente común. Había algo muy oscuro detrás de todo. Bernardo sintió una mezcla de esperanza y temor. Estaba más cerca de la verdad, pero también entendía que se estaba adentrando en un terreno peligroso. ¿Tiene alguna idea de quién pudo haber estado involucrado?, preguntó. Estefanía negó con la cabeza. No lo sé, pero le advierto que tenga cuidado. Si esta mujer es Renata, y si los responsables aún tienen poder, podrían intentar detenerlo. Antes de despedirse, Estefanía le dio algunos nombres de antiguos empleados del psiquiátrico que podrían tener más información. Bernardo la agradeció profundamente y le prometió que sería discreto. Al salir de la casa, sintió que las piezas comenzaban a encajar, pero todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta. Esa misma noche, Bernardo decidió contratar a un investigador privado. No podía permitirse errores ni demoras. Necesitaba a alguien que pudiera moverse en las sombras y obtener información sin levantar sospechas. Ramiro, un hombre conocido por su discreción y habilidades, era la persona perfecta para el trabajo. Bernardo le explicó todo lo que sabía hasta el momento y le pidió que comenzara a investigar el centro psiquiátrico y a cualquier persona conectada con él. Aunque no sabía cuánto tiempo tomaría, Bernardo estaba decidido a llegar al fondo de la verdad, sin importar las consecuencias. Ramiro, el investigador privado contratado por Bernardo, había dedicado semanas a desenredar el complicado misterio que envolvía la desaparición de Renata y la conexión con el centro psiquiátrico. Aunque Bernardo intentaba mantenerse paciente, cada día que pasaba sin respuestas lo llenaba de inquietud. La posibilidad de que Renata estuviera viva, encerrada injustamente durante 25 años, lo mantenía en un estado constante de angustia y determinación. Finalmente, Ramiro llegó con un informe preliminar. Había encontrado pruebas de que una mujer llamada Renata Farías estaba registrada en el centro psiquiátrico como paciente desde hace más de 2 décadas. Su ingreso coincidía con el tiempo exacto en que Renata desapareció de la vida de Bernardo. Sin embargo, no pudo acceder a registros oficiales, ya que estos estaban protegidos bajo estrictas normas de privacidad. En su lugar, recurrió a sobornos y contactos dentro del personal del psiquiátrico para obtener información confidencial. Señor, esto es lo que sabemos hasta ahora, dijo Ramiro, colocando un dossier frente a Bernardo en su oficina. Bernardo lo abrió con manos temblorosas y leyó los detalles. Renata estaba internada en una sección de máxima vigilancia del centro psiquiátrico. Según los informantes, estaba bajo el efecto de medicamentos sedantes la mayor parte del tiempo y era vigilada por 2 policías que rotaban constantemente. La confirmación de que Renata estaba viva llenó a Bernardo de emociones encontradas, alivio por saber que no había muerto, pero también una rabia incontenible al imaginar lo que había soportado durante todos esos años. Quiero que sigas adelante, Ramiro, dijo con firmeza. No importa cuánto cueste. Necesito toda la verdad. Ramiro, eficiente como siempre, siguió trabajando en las semanas siguientes. Usó sus contactos para contactar a Matías, un joven empleado del centro que, según rumores, tenía acceso frecuente a la sección de vigilancia donde se encontraba Renata. Aunque al principio Matías fue reacio a hablar, Ramiro logró convencerlo con una considerable suma de dinero y la promesa de que su identidad sería protegida. Matías reveló detalles alarmantes sobre la vida de Renata en el centro. Ella no es como los demás pacientes, dijo Matías durante un encuentro con Ramiro en una cafetería discreta. Siempre está sola,
No interactúa con nadie y los guardias que la vigilan parecen más interesados en que nadie se acerque a ella que en cuidarla. Matías, intrigado por las órdenes inusuales sobre Renata, había aprovechado su rol como encargado de limpieza para intentar acercarse a ella. Una tarde, bajo el pretexto de retirar la basura, entró al cuarto de Renata. Lo que encontró fue una mujer de cabello canoso, pero aún hermosa, acostada en una cama sencilla. Aunque parecía dormida, sus párpados se movieron ligeramente cuando él entró. Matías se acercó con cuidado y le susurró: «Señora, ¿puede escucharme?» «Soy Matías. Trabajo aquí». Renata abrió los ojos lentamente, mostrando una mirada que reflejaba años de cansancio y sufrimiento. «¿Quién eres?», preguntó con voz débil. Matías se presentó y explicó que quería saber si podía ayudarla. Renata, al principio desconfiada, finalmente le susurró una verdad que lo dejó helado. «Me encerraron aquí hace 25 años, por un hombre malvado llamado Carlos. Quería silenciarme porque sabía algo que lo incriminaba». Matías, impactado, le preguntó más detalles, pero Renata parecía aturdida por los medicamentos. Antes de que él pudiera obtener más información, ella agregó: «Agradezco que alguien me hable. Estoy acostumbrada a la soledad». Cuando Ramiro informó a Bernardo sobre esta conversación, el nombre Carlos hizo que Bernardo se congelara. El único Carlos que conocía con suficiente poder e influencia como para hacer algo tan horrible era su hermano menor. Durante años, Bernardo había mantenido una relación distante con Carlos, quien siempre había mostrado una ambición desmedida y un comportamiento impredecible. Aunque Bernardo nunca sospechó que pudiera llegar a algo tan extremo, ahora no podía ignorar la posibilidad. «Ramiro, quiero que investigues a mi hermano», ordenó Bernardo. «Quiero saber qué ha hecho durante estos años y si está conectado con todo esto. No escatimes en recursos». Ramiro asintió y comenzó una nueva línea de investigación. A medida que las semanas pasaban, Ramiro descubrió un oscuro historial de Carlos. Aunque oficialmente era un exitoso empresario que había expandido algunas ramas del negocio familiar, en realidad estaba involucrado en actividades ilícitas como lavado de dinero y sobornos. La conexión con el centro psiquiátrico no tardó en aparecer. Ramiro confirmó que Carlos había sobornado a los dueños del lugar para mantener a Renata encerrada bajo vigilancia constante. La evidencia era abrumadora. Según los registros obtenidos por Ramiro, Carlos temía que Renata revelara algo que podría destruirlo. Aunque aún no estaba claro qué sabía Renata, estaba claro que representaba una amenaza para él. Bernardo sintió cómo su rabia crecía con cada nueva revelación. No solo había perdido 25 años de su vida creyendo en una mentira, sino que esa mentira había sido orquestada por alguien en quien debería haber podido confiar. «Carlos pagará por esto», murmuró Bernardo mientras revisaba los informes en su despacho. Pero antes de enfrentarlo, sabía que debía reunir todas las pruebas necesarias. Ramiro continuó recopilando información, incluyendo transacciones financieras que conectaban a Carlos con el centro psiquiátrico. Bernardo, mientras tanto, se preparaba emocionalmente para enfrentar a su hermano y exigir respuestas. La confirmación de que Renata había sido encerrada injustamente por alguien tan cercano a él solo fortaleció la determinación de Bernardo. Aunque el camino para liberarla estaba lleno de obstáculos, estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para corregir las injusticias del pasado y traerla de vuelta a su vida. En su mente, una sola pregunta lo atormentaba: ¿qué habría pasado si nunca hubiera encontrado a Selene? ¿Cuánto tiempo más habría permanecido Renata en ese lugar oscuro y olvidado? Bernardo había pasado días revisando las pruebas recopiladas por Ramiro. Cada documento, cada transacción y cada detalle de las investigaciones señalaban a Carlos como el responsable directo del encierro de Renata. La traición de su propio hermano era una herida que dolía más que cualquier otra cosa. Bernardo intentaba comprender cómo alguien tan cercano había podido orquestar algo tan cruel, pero sabía que no encontraría la paz hasta enfrentarlo. Carlos había regresado de un viaje de negocios y Bernardo aprovechó para convocarlo a una reunión en la oficina familiar. Había organizado el encuentro en privado, asegurándose de que Ramiro estuviera cerca con las autoridades listas para intervenir si la situación lo requería. Bernardo estaba decidido, no permitiría que Carlos continuara actuando impunemente. Cuando Carlos llegó, llevaba el semblante despreocupado que siempre lo había caracterizado.
Vestía un traje impecable y saludó con la misma sonrisa condescendiente que Bernardo conocía tan bien. ¿A qué debo esta reunión tan urgente, hermano?, preguntó mientras tomaba asiento frente a Bernardo. Bernardo lo miró con intensidad, su mirada cargada de determinación y dolor. Necesitamos hablar de algo que he descubierto, dijo, dejando sobre el escritorio un archivo repleto de documentos. Carlos arqueó una ceja y frunció el ceño con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Qué es esto?, preguntó mientras hojeaba los documentos sin mucho interés. Bernardo cruzó las manos sobre el escritorio y, con voz firme, respondió: pruebas de lo que has hecho. Cada transacción, cada soborno, cada conexión con el centro psiquiátrico. Todo apunta a ti, Carlos. Carlos permaneció en silencio por un momento, sus ojos recorriendo rápidamente las páginas. Finalmente, soltó una risa amarga. Así que finalmente te enteraste, ¿eh?, dijo, recostándose en la silla con una expresión burlona. Bernardo apretó los puños bajo el escritorio, conteniendo su rabia. Quiero saber por qué lo hiciste. Quiero escuchar de tu boca por qué arruinaste la vida de Renata y destruiste la mía. Carlos dejó escapar un suspiro exagerado y se levantó, comenzando a caminar lentamente por la habitación. Siempre has sido tan ingenuo, Bernardo. Siempre creíste en el cuento de la familia perfecta, en la bondad de las personas. Nunca entendiste cómo funciona realmente este mundo. Explícame entonces cómo funciona, Carlos. Porque lo único que veo es que encerraste a una mujer inocente durante 25 años. ¿Qué podía haberte hecho Renata para merecer algo así?, preguntó Bernardo, con la voz temblando de indignación. Carlos se giró hacia él, con los ojos llenos de una mezcla de rabia y superioridad. Renata escuchó algo que no debía. Una noche, hace 25 años, estaba en la casa cuando tomé una llamada importante. No sabía que estaba cerca. Escuchó cómo hablaba con alguien sobre mi plan para deshacerme de ti, Bernardo. Carlos hizo una pausa, disfrutando del impacto que sus palabras causaban. Sí, tenía un plan. Siempre tuviste el control de todo, la empresa, la familia, incluso a papá. Pero yo quería algo más. Quería ser quien liderara esta fortuna, y tú eras un obstáculo. Bernardo sintió que el aire se le escapaba. ¿Deshacerte de mí? ¿Qué significa eso, Carlos?, preguntó, horrorizado. Carlos lo miró fijamente. Significa exactamente lo que crees. Tenía un plan para sacarte del camino, un plan que Renata descubrió. Ella no estaba en mis planes, pero me enfrentó. Me dijo que te lo contaría todo, que no permitiría que hiciera algo así. No me dejó opción. Bernardo se levantó de golpe, con el rostro desencajado por la furia. ¿Y tu solución fue encerrarla durante 25 años? Le robaste su vida, Carlos. Nos robaste nuestra vida juntos. Carlos se encogió de hombros, como si el tema no tuviera importancia. Fue necesario. Renata era un problema que necesitaba resolver, y lo hice. La carta que creíste que escribió, bueno, eso fue obra mía. Me aseguré de que creyeras que ella se había ido por voluntad propia. Las palabras de Carlos eran como cuchillos en el corazón de Bernardo. Cada confesión era una nueva herida, un nuevo golpe a su alma. Eres un monstruo, murmuró Bernardo, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Carlos se acercó al escritorio y se inclinó hacia él. No soy un monstruo. Soy pragmático. Hice lo que tenía que hacer para asegurar mi lugar en esta familia. Tú nunca entendiste el verdadero poder. Pero Carlos no esperaba lo que sucedió a continuación. Bernardo, con un movimiento calculado, sacó una grabadora de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. Todo lo que acabas de decir está grabado. Tengo todo lo que necesito para asegurarte que enfrentes las consecuencias de tus actos. Carlos retrocedió, su rostro cambiando de arrogancia a sorpresa y luego a furia. ¿Qué crees que estás haciendo?, gruñó, intentando arrebatar la grabadora. Bernardo fue más rápido, levantándose de la silla y sosteniendo el dispositivo lejos de su alcance. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y Ramiro entró acompañado de varios oficiales de policía. Carlos López queda arrestado por conspiración, fraude y privación ilegal de la libertad, dijo uno de los oficiales mientras esposaban a un Carlos que se retorcía y gritaba insultos. Esto no se quedará así. Y vas a arrepentirte, Bernardo.
gritó mientras lo sacaban de la oficina. Cuando la oficina quedó en silencio, Bernardo se desplomó en su silla, exhausto pero aliviado. Miró a Ramiro con determinación. Ahora debemos sacar a Renata de ese lugar. Esto todavía no ha terminado. Ramiro asintió. Ya estamos trabajando en eso, señor. No se preocupe. Por primera vez en años, Bernardo sintió que estaba más cerca de la verdad, más cerca de corregir las injusticias del pasado. Aunque la traición de su hermano lo había dejado devastado, sabía que había hecho lo correcto. Ahora, su única prioridad era Renata y la posibilidad de devolverle la vida que Carlos le había arrebatado. Con Carlos bajo custodia y las pruebas suficientes para cerrar el capítulo más oscuro de su vida, Bernardo solo tenía una misión en mente: liberar a Renata. Las autoridades, respaldadas por el testimonio de Ramiro y los documentos recopilados, obtuvieron una orden para investigar el centro psiquiátrico. Bernardo insistió en estar presente durante la operación, incapaz de dejar que otro momento pasara sin acercarse a Renata. El psiquiátrico, que había operado bajo un velo de corrupción durante décadas, no ofreció resistencia. Los directores sabían que su fachada estaba desmoronándose y permitieron el ingreso de las autoridades. Bernardo caminó por los pasillos desgastados del lugar con el corazón latiendo desbocado. Cada paso lo acercaba a Renata, pero también lo llenaba de temor. ¿En qué estado la encontraría? ¿Recordaría ella todo lo que habían vivido juntos? Finalmente, llegaron a una habitación al final de un largo pasillo. Un guardia giró la llave y la puerta se abrió lentamente. Allí, sentada junto a una ventana pequeña, estaba Renata. Sus manos descansaban en su regazo, y su cabello, ahora encanecido, caía en suaves ondas sobre sus hombros. Al escuchar la puerta, levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los de Bernardo. Durante un momento, todo se detuvo. ¿Bernardo?, preguntó Renata, su voz temblorosa pero llena de reconocimiento. Bernardo sintió que una oleada de emociones lo atravesaba. «Soy yo, Renata. He venido por ti», respondió, con la voz quebrada por la emoción. Renata lo miró con una mezcla de alivio y confusión. «Pensé que nunca volvería a verte. Durante años, creí que te había perdido para siempre». Bernardo se acercó lentamente, arrodillándose frente a ella. «Yo también lo creí, pero nunca dejé de amarte. Todo este tiempo pensé que te había sido por decisión propia, pero ahora sé la verdad». Renata, aún aturdida por los medicamentos, comenzó a recordar fragmentos de su pasado. Entre lágrimas, le contó a Bernardo cómo Carlos la había enfrentado después de escuchar su conversación. Le recordó el miedo que sintió al darse cuenta de que la carta que él había recibido no era suya y cómo Carlos la había llevado al psiquiátrico con amenazas de destruirla si intentaba resistirse. Todo lo que quería era protegerte, Bernardo. Sabía que si le decía algo a alguien, él no se detendría hasta lastimarte. Bernardo tomó sus manos con delicadeza. «Ya no tienes que preocuparte por eso. Carlos está bajo custodia y no volverá a hacerte daño. Vamos a sacarte de aquí y empezar de nuevo». Renata lo miró fijamente, sus ojos llenos de lágrimas. «¿De verdad podemos hacerlo? Después de tanto tiempo, ¿aún es posible?». Bernardo asintió con firmeza. «Es posible. No dejaremos que el pasado nos robe el futuro». Mientras Renata comenzaba a asimilar que estaba libre, Bernardo decidió contarle cómo llegó hasta ella. Con voz pausada, relató su encuentro con Selene, una joven embarazada que llevaba el colgante que él le había regalado a Renata hace 25 años. Cuando vi ese colgante, supe que no podía ser una coincidencia. Fue gracias a Selene que encontré las pistas que me llevaron hasta aquí. Renata lo miró fijamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Selene?, susurró, como si el nombre despertara algo profundo en su memoria. Entonces, como si un rayo de claridad atravesara su mente, añadió con voz entrecortada: «Es nuestra hija, Bernardo. Cuando Carlos me trajo aquí hace 25 años, yo estaba embarazada de ti». Bernardo sintió como el mundo se detenía. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asimilaba las palabras de Renata. Todo tenía sentido, Selene era su hija. La joven que lo había llevado a Renata era el fruto del amor que habían compartido. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Bernardo, conmovido. Renata apretó sus manos con fuerza. «No tuve tiempo. Carlos actuó tan rápido. Quería protegerla. Sabía que él nunca le permitiría nacer si sabía la verdad.
Por eso le pedí a una enfermera que la enviara a un lugar seguro, a un orfanato. Nunca supe qué había sido de ella. Bernardo, con el corazón lleno de emociones, acarició las manos de Renata. Selene está viva. Es fuerte, valiente, y lleva el colgante como un símbolo de conexión contigo. Renata sonrió entre lágrimas, sintiendo por primera vez en años una chispa de esperanza y felicidad. Gracias por encontrarla, Bernardo. Gracias por devolverme la vida. El proceso para liberar oficialmente a Renata tomó varios días, pero Bernardo no se separó de su lado. La trasladó a una clínica privada, donde comenzó un tratamiento para revertir los efectos de los años de sedación y aislamiento. Aunque el camino hacia la recuperación era largo, Bernardo no tenía dudas de que juntos podrían superarlo. Con el tiempo Renata se recuperó y Bernardo organizó un encuentro con Selene, y aunque al principio ella estaba nerviosa, la reunión fue profundamente emotiva. Renata la abrazó con fuerza, llorando mientras le pedía perdón por no haber podido estar con ella. Bernardo y Renata decidieron que lo primero que debían hacer era darle a Selene un hogar. Al verla vulnerable pero con una fortaleza admirable, Renata sintió un profundo deseo de protegerla, de recuperar el tiempo perdido y de ofrecerle todo el amor que le había sido arrebatado. Selene, no tienes que seguir luchando sola, le dijo Renata mientras sostenía sus manos con ternura. Tienes un lugar con nosotros, siempre lo tuviste. Te prometo que haré todo lo posible por ser la madre que mereces. Bernardo, a su lado, asintió con firmeza. Yo también, Selene. No hay nada en este mundo que me importe más que ustedes dos, y ahora también tu bebé. Nunca más tendrás que pasar hambre, frío o miedo. Selene, con lágrimas en los ojos, apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Había soñado con encontrar respuestas sobre su pasado, pero nunca imaginó que terminaría con una familia completa. Gracias, no sé cómo agradecerles esto, murmuró, mientras abrazaba a ambos. Días después, Selene se mudó a la casa de Bernardo junto con Renata. La enorme propiedad, que una vez se sintió vacía y fría, comenzó a llenarse de vida nuevamente. Renata y Selene pasaban horas conversando, compartiendo recuerdos y construyendo una conexión que el tiempo y la distancia no habían podido destruir. Bernardo, por su parte, se aseguró de que Selene recibiera la mejor atención médica para su embarazo. Organizó consultas con especialistas y compró todo lo necesario para preparar el cuarto del bebé. Una tarde, mientras estaban reunidos en la sala, Renata y Bernardo miraron a Selene con una mezcla de orgullo y emoción. Es increíble cómo el universo nos dio una segunda oportunidad, dijo Renata, tomando la mano de Bernardo. No solo tenemos a nuestra hija con nosotros, sino que pronto tendremos un nieto también. Bernardo asintió, conmovido. Es un regalo que nunca pensé que recibiríamos. Prometo que no permitiré que nadie vuelva a hacerles daño. Selene, este será tu hogar, y nunca te faltará nada. La presencia de Selene no solo trajo alegría a sus vidas, sino que también les permitió sanar heridas profundas. Renata se emocionaba al ver a Bernardo comprando muebles para el cuarto del bebé, cuidando cada detalle y demostrando el padre y abuelo amoroso que estaba destinado a ser. Selene, por su parte, comenzó a sentirse segura por primera vez en su vida. Aunque había enfrentado años de incertidumbre y soledad, ahora tenía la certeza de que había encontrado a su familia. Cuando finalmente llegó el día en que Selene dio a luz, Renata y Bernardo estuvieron a su lado en todo momento. El nacimiento de un niño sano y fuerte llenó sus corazones de alegría indescriptible. Eres el comienzo de nuestra nueva historia, susurró Bernardo mientras sostenía al bebé en sus brazos. La casa, que alguna vez fue símbolo de tristeza y soledad, ahora resonaba con risas, llantos de bebé y el murmullo constante de una familia reconstruida. Bernardo observaba a Renata y Selene cuidando al pequeño, y no podía evitar sentirse agradecido por la forma en que la vida los había llevado de regreso unos a otros. Aunque habían perdido muchos años, ahora tenían el resto de sus vidas para recuperar lo perdido y construir un futuro lleno de amor y felicidad. Con el tiempo, la familia comenzó a reconstruirse. Bernardo dejó de lado los negocios para centrarse en Renata y Selene, quienes se mudaron a su casa. Juntos, trabajaron en sanar las heridas del pasado y en construir un nuevo futuro lleno de amor y esperanza. Selene, con el apoyo de sus padres, dio a luz a un bebé sano, y Renata se convirtió en una abuela orgullosa, disfrutando de una felicidad que creía imposible.
La historia de Bernardo y Renata es un recordatorio de que, aunque el tiempo y las adversidades puedan separarnos de quienes amamos, la verdad siempre encuentra su camino. Las decisiones y acciones del pasado tienen un impacto profundo en nuestras vidas, pero también nos muestran la capacidad humana para sanar, perdonar y comenzar de nuevo. Bernardo y Renata demostraron que, incluso después de 25 años de dolor y separación, el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La vida les dio una segunda oportunidad, y ellos la aprovecharon con toda la fuerza de sus corazones. Ahora, rodeados de familia y con la certeza de que nada ni nadie volvería a separarlos, encontraron la paz que tanto habían anhelado. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.